Hola a todos y todas, soy Diego Estevez García, soy abogado y bueno, voy a tratar de explicaros un poco cuáles son las principales problemáticas que podemos encontrar a la hora de internacionalizar nuestra empresa pues desde la perspectiva más jurídica pues en el ámbito internacional, ¿no? Que desde luego tiene una importancia muy importante. Bien, una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es si nuestra estrategia de internacionalización va a ser dentro o fuera de la Unión Europea. Bien, ¿por qué esta pregunta? Bueno, pues desde mi punto de vista tiene una importancia trascendental, ¿no? Porque España es un país que está incluido, forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea pues es una jurisdicción propia donde tiene un montón de normativas, tiene un ordenamiento propio del cual gran parte ya está armonizado. La legislación, la normativa está armonizada, con lo cual ejerzamos donde ejerzamos nuestra actividad o vendamos o compramos nuestras mercancías, pues vamos a tener una legislación homogénea, lo cual nos va a aportar pues determinada seguridad jurídica a la hora de operar, lo cual no vamos a tener pues en otros países que estén fuera de esta jurisdicción, ¿vale? Sin embargo, aunque es una cuestión muy importante, es una cuestión que no puede determinar en ningún caso pues nuestra estrategia de expansión internacional. Ya que pues, de lo que se trata es de conocer perfectamente cuál es la normativa que afecta a nuestra actividad en otro país, pero sin que ello debiera pues, de determinar si solo por eso vamos a ir o no ir a un determinado país, porque cada país tendrá sus dificultades y sus ventajas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es buscar sistemas para adaptarnos a la normativa que encontraremos en cada uno de los países donde acudamos, ¿vale? Bien, en primer lugar, pues como es lógico, debemos asegurarnos de que la actividad ya sea de venta de un producto o de un servicio, sea legal en el país elegido. Es lógico que, pues, debido a las diferencias culturales que hay en los distintos países del mundo, pues no es lo mismo que estemos en un entorno occidentalizado a un entorno pues asiático, por ejemplo, ¿no? El aspecto cultural va a ser muy importante, entonces debemos determinar si lo que vamos a comercializar pues es realmente acorde al ordenamiento, al sistema jurídico donde nos vayamos a implantar. Además, ya no solo debemos contemplar la legalidad en sentido estricto, si se puede o no se puede realizar, sino que en determinados aspectos hemos de ver si esa actividad puede llegar a ser rentable en un determinado entorno. Porque si las trabas jurídicas o el nivel impositivo a determinado tipo de actividad es muy elevado, pues a pesar de que la actividad pueda ser legal o pueda ser conforme al ordenamiento jurídico, es posible que no sea rentable. Con lo cual, bueno, pues este tipo de circunstancias debemos de tenerlas muy presentes a la hora de internacionalizarnos. Aquí podéis ver pues, un mapa global de los sistemas o de las distintas jurisdicciones que podemos encontrar en el mundo, ¿no? Ya que a la hora de internacionalizar nuestro negocio, nuestra actividad, pues es importante como mínimo que sepamos que básicamente hay dos grandes sistemas, al menos en el mundo occidental, hay dos grandes sistemas que son el civil law, ¿vale? O el derecho continental, que es el que tenemos pues, en toda Europa y en gran parte de América Latina, ¿vale? Y después tenemos lo que se llama el common law, o derecho de los precedentes, que es el que rige pues, en todos los países de la Commonwealth, en Estados Unidos, Reino Unido, así como Australia y algún otro país del mundo. Bien, estos sistemas son diferentes, puesto que las fuentes del ordenamiento jurídico por las que se van a regir son distintas. El Common Law es un sistema más basado en los precedentes judiciales, en las sentencias, en la jurisprudencia que crea derecho. Sin embargo, el Civil Law o el derecho continental se basa en el derecho romano, donde como fuentes fundamentales está la ley, y después la costumbre y los principios generales del derecho que pues en el sistema mercantil internacional pues tienen mucha relevancia, pues la lex mercatoria, ¿no? Esos usos del comercio internacional. En cualquier caso,
sí que es cierto que cada vez más estamos ante la desaparición de sistemas puros de derecho, puesto que el Common Law tiene ya hoy en día muchas características propias del derecho continental y viceversa, donde tenemos un sistema de derecho continental aquí en Europa donde la jurisprudencia cada vez más tiene una relevancia mayor en la aplicación del derecho. En todo caso, dentro de la Unión Europea tenemos un sistema de derecho continental, excepto en el Reino Unido, que es Common Law. Sin embargo, si nada se modifica, el 29 de marzo del año próximo estará fuera de la Unión Europea, con lo cual sí que la Unión Europea será una jurisdicción completamente de derecho continental. Bien, una de las cuestiones fundamentales que comentaba antes de las ventajas de la Unión Europea es que esa armonización jurídica que tenemos en los 27 Estados viene determinada a través de una serie de normas, ¿no? Es muy importante conocer, aunque sea de forma a grandes brochazos, qué significa cada una de esas normas, ¿no? Una directiva son normas marco, son, digamos, leyes marco a partir de las cuales cada uno de los Estados miembros tiene la obligación, en el plazo que determine la directiva, de transponer esa normativa a su legislación interna, ¿vale? Por lo tanto, lo que producen las directivas es un grado de armonización ligero, digamos, porque sí que puede haber determinadas diferencias entre las legislaciones de los diferentes estados. Por poner un ejemplo clásico, tenemos la directiva de contratos del sector público, las actuales directivas que son del año 2014, donde cada uno de los estados legisla y da lugar a una ley de contratos del sector público. Por otro lado, tenemos reglamentos que, a pesar de su nombre, digamos que están en el escalafón más alto del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y son normas que lo que regulan un aspecto completo del ordenamiento jurídico, ¿vale? En este sentido, no cabe el desarrollo o la transposición de los reglamentos comunitarios, ya que son de directa aplicación, con lo cual aquí el nivel de armonización es muy grande, ¿vale? Sin embargo, sí que es posible que los reglamentos comunitarios permitan a las legislaciones internas de los estados desarrollar o complementar dichas materias en algunos aspectos que el propio reglamento va a determinar. Por poner un ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que todos conoceréis por su grandísimo impacto que está teniendo a nivel de la protección de datos de carácter personal, ¿no? Y por otro lado, existen materias que no están armonizadas, que no son competencia de la Unión Europea, ya que la Unión Europea no tiene competencias en todas las materias, sino en aquellas que los tratados han establecido. Y por tanto son materias que en cada Estado legisla de una manera más o menos libre. En todo caso, es muy importante que tengamos claro que dentro de la Unión Europea hay una libertad de establecimiento y de circulación de bienes, servicios y personas, lo cual, a la hora de internacionalizarnos, nuestro negocio va a ser muchísimo más sencillo que ir a otra jurisdicción. Además, tenemos otras ventajas. Tenemos una Corte de Justicia común, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicta resoluciones de obligado cumplimiento en todos los estados en materias que son reguladas por la Unión Europea. Aporta seguridad jurídica, sabemos cuál es la norma que nos aplica, hay una cierta estabilidad y tenemos procedimientos que podemos iniciar en un estado y que se puedan seguir en otro estado, y las decisiones judiciales van a ser respetadas en el resto de los estados. Y después tenemos, como decía, normativa armonizada, como puede ser el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa del IVA, contratos del sector público, la normativa de fondos europeos y un largo etcétera de normativa que hoy en día está armonizada y que este proceso, evidentemente, va a más. Aquí también os dejo algunos enlaces donde podéis consultar diversos aspectos de normativos y a nivel de fiscalidad dentro de la Unión Europea. Ahora sí que quería pasar a comentar brevemente algunos aspectos de fiscalidad, ¿vale? De fiscalidad internacional, que son muy relevantes, sobre todo para tener muy claro que si vosotros vais a internacionalizar vuestro negocio, debéis tener en cuenta. Debéis tener en cuenta que además debéis contratar algún experto en estas materias, en materia fiscal y tributaria, en destino, porque son normativas normalmente muy complejas
que es difícil que un despacho en vuestro país de origen, aquí en España, por poner el ejemplo, sea difícil que controle todos y cada uno de los aspectos de todos los países donde os podéis llegar a internacionalizar, con lo cual sí que es muy importante tener algún partner de destino de este tipo que nos pueda ayudar, ¿vale? Bien, por poner algunas puntualizaciones importantes. Es importante que cuando vayamos cuando elijamos el país donde queremos internacionalizarnos, comprobemos si existen acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Son los denominados APRIs. Son tratados internacionales que, entre los diferentes países, que establecen determinadas cláusulas que lo que hacen es proteger las inversiones realizadas por las empresas de cada uno de los estados parte, ¿vale? Normalmente se suscriben con países que no son de la OCDE, porque dentro de la OCDE se supone que este tipo de acuerdos pues no son tan necesarios, ¿vale? Y el objetivo fundamental es minimizar pues, los riesgos de estabilidad, de desestabilidad política, fundamentalmente, que pueda existir en algún estado donde nos queramos internacionalizar y que pues, se establecen determinadas obligaciones y garantías de las inversiones que nosotros ya hayamos efectuado para que en el caso de que, imaginémonos, haya una nacionalización de una empresa privada, pues tengamos ciertas garantías de que del retorno de esa inversión es realizada, ¿vale? Bien, es muy importante también conocer la normativa de control de cambios. Vale, hay cuestiones que cuando a la hora de firmar un contrato de exportación de mercaderías, por ejemplo, de prestación de servicios en el extranjero, si no las tenemos bien determinadas, es posible que determinemos el precio en una moneda, en una divisa, y que cuando vayamos a recibir el pago, pues no hayamos establecido cuál es el tipo de cambio que se va a aplicar en el momento del pago y podamos perder elevadas sumas de dinero por esa fluctuación del tipo de cambio. Con lo cual es muy importante establecer este tipo de determinaciones en los contratos y de comprobar muy bien cuál es esa normativa de control de cambios en cada país, qué estabilidad tienen las monedas, etcétera, etcétera. Bien, es muy importante también comprobar la tributación, no solo lo que es la tributación indirecta, sino también la tributación directa, es decir, hay que comprobar los convenios de doble imposición internacional, ¿vale? Son tratados bilaterales, ¿vale? Donde España pues, tiene firmados con muchos países, son muy parecidos, casi todos los tratados de doble imposición internacional, y lo que permiten es que una empresa no tribute doblemente donde está realizando la actividad y donde tiene su establecimiento principal, ¿vale? Entonces es muy importante que comprobemos también si en el estado donde vamos a internacionalizar nuestra actividad tienen este tipo de convenios de doble imposición internacional. Bueno, en esta página de Hacienda tenéis una serie de países, tenéis todos los países donde España pues tiene firmados estos convenios de doble imposición. Aquí tenéis pues algunos, pues Andorra, Arabia Saudí, Bolivia, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, es muy importante también determinar la fórmula mercantil en la que nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad, ¿vale? Porque eso va a determinar también la fiscalidad, es decir, en ocasiones tenemos una fiscalidad más gravosa si nosotros establecemos una filial que tiene personalidad jurídica propia, que es una nueva empresa en el país de destino, que si nosotros ejercemos nuestra actividad a través de una sucursal o de una división, ¿vale? Por lo tanto, como decía, es imprescindible tener gente experta en fiscalidad en el destino que nos asesore correctamente antes de iniciar nuestra aventura internacional, ¿vale? Por otra parte, va a ser muy importante también la imposición indirecta, es decir, aquella que grava pues, tanto las mercancías que importemos como exportemos, ¿vale? Los aranceles aduaneros, que ahora mismo están en boca de todos debido a esa importantísima guerra comercial que se ha abierto entre Estados Unidos y China, en la que hay una escalada de los derechos aduaneros, impuestos en cascada sobre transmisiones, el IVA, o otros impuestos indirectos, o tasas sobre diversas operaciones o sobre determinados tipos de mercancías, como pueden ser de lujo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante. En cuanto a la deuda aduanera, simplemente comentaros 4 pinceladas para que tengáis claro cómo funciona el sistema de la deuda aduanera.
Bien, primero hay una clasificación arancelaria de mercancías, ¿vale? El arancel son esos derechos que determinan la deuda aduanera, ¿vale? Y este arancel va a depender del grado de elaboración de los productos, ¿vale? Cuanto más elaborado sea un producto, más alto va a ser el arancel, ¿vale? Y hay un sistema armonizado a nivel mundial de 6 dígitos que van determinando qué arancel le pertenece a cada uno de las mercancías, según su grado de elaboración, ¿vale? Además, va a depender también el arancel del origen de las mercancías, es decir, según el tipo de procedencia, el tipo impositivo del arancel va a variar. No es lo mismo importar un producto de China que importar un producto de Estados Unidos. Bien, se va a diferenciar también si tiene un origen preferencial o no. Y por último, tenemos que, es muy importante ver el valor en aduana de las mercancías, ¿vale? Es decir, es el precio de factura sobre el que se aplica un porcentaje, normalmente es un porcentaje, ¿vale? Eso también va a determinar finalmente cuál es el arancel a aplicar, ¿vale? Todo esto tenemos que tenerlo muy claro porque una vez determinados esos aranceles puede ser que nuestro negocio, que a priori era una actividad realmente rentable, puede no serlo tanto. Por lo tanto, ese tipo de cálculos hay que establecerlos también de manera previa. En cuanto a la fiscalidad, aquí, dentro de la Unión Europea, pues rige un principio de tributación en destino. ¿Qué significa? Que las entregas intracomunitarias de bienes y servicios, ¿vale?, están exentas de IVA, ¿vale? Y por otro lado, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, ¿vale?, cuando nosotros compramos, están sujetas a IVA, pero con norma general es deducible en el mismo periodo, con lo cual al final es un resultado neutro, ¿vale? Sí que es importante destacar que es necesario registrarse en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el registro de operadores intracomunitarios, donde se te va a asignar un número, un BIES, para poder operar en el mercado intracomunitario, ¿vale? Normalmente va a ser el CIF de tu empresa, el NIF de tu empresa, mejor dicho, porque muchas veces seguimos llamándole CIF cuando ya desde el año 2009 se cambió la terminología y ahora siempre es NIF, da igual que sea una persona física o una persona jurídica, y se pone el código del país normalmente, con lo cual el de una sociedad limitada, por ejemplo, será ES de España, Barcelona, etcétera, el número que le corresponda. Bien. Es importante también determinar o conocer qué son los precios de transferencia, ¿vale? Los precios de transferencia surgen en los grupos empresariales. Si nosotros formamos parte de un grupo empresarial, es muy probable que nos interese conocer cuáles son las ventajas de estos precios de transferencia, que nos van a permitir, a través de compras y ventas internas dentro del grupo, entre las diferentes filiales y sucursales que tengamos establecidas a lo largo del planeta, pues hacer compras y ventas en aquellos sitios donde tengamos una fiscalidad más ventajosa, con el objetivo final de tributar menos, pero de una forma absolutamente legal, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Irlanda tiene una fiscalidad pues, absolutamente ventajosa, ¿no?, en todo lo que es I+D+I, y es por lo que se le ha llamado el Silicon Valley europeo. Bien, por último ya quiero acabar hablando del tema de la morosidad, que es un aspecto pues muy importante también, ¿no? Aquí sí que me tengo que hacer referencia a lo que es nuestra ley nacional, ¿vale? Habrá que ver en aquellos países donde nosotros vayamos a internacionalizarnos qué tipo de normativa en materia de morosidad tienen, porque va a ser muy relevante. Aquí en España el interés de morosidad en el segundo semestre de este año, es decir, que nos corresponde ahora mismo, es el 8%. Es decir, si nosotros pues pagamos fuera del plazo que tenemos establecido, vamos a tener que abonar un 8% más. Esto es muy relevante, o si algún proveedor, algún cliente nos tiene que pagar, pues es muy importante que sepamos cuáles son estos intereses de morosidad y esta normativa, ¿vale? Porque a nivel de tesorería nos va a ser muy relevante en un negocio de internacionalización. Aquí en España el plazo será el que se establezca entre las dos partes, ¿vale? Si no se establece ningún plazo, el ordinario son 30 días y nunca se puede establecer un plazo mayor de 60 días, puesto que sería nulo. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia reciente. Vale. Y esto es todo, muchas gracias. Seguiremos explicando en el siguiente tema el Reglamento General de Protección de Datos y las normas de compliance. Muchas gracias.